En 1982, la selección argentina de vóley alcanzó por única vez el podio en un mundial de esta disciplina deportiva. El 15 de octubre de ese año, en un Luna Park colmado de público, la albiceleste derrotó a Japón y se quedó con la medalla de bronce. Fue épico. Entre los ganadores estuvo una leyenda sanjuanina, Leonardo César Chiqui Viernes, y está acá con nosotros. Bienvenido, Chiqui. Un gusto recibirte. Mucho gusto, un gusto para mí también. Vamos a hacer un poquito de memoria. Uf, todavía la tenemos, hay que agradecerlo. 40 años para atrás. 40 años, exactamente. Este año tuvimos un evento en junio en Buenos Aires, organizado especialmente por esto. Y cuando empecé con ese evento, digo, 40 años, mamita, toda una vida de aquel. Y bueno, y después tuvimos un reconocimiento más virtual, más que presencial, el 1 de octubre, que fue cuando comenzó ese mundial. Sí, muchos recuerdos. Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo, vos eras muy jovencito? ¿Cómo llegaste a la selección? ¿Cómo te llegó la convocatoria para la selección argentina de vóley? Mi historia con el vóley y con la selección empieza a los 14 años de edad. Yo jugaba en mi club de toda la vida, en Obras Sanitarias, y vamos a un campeonato argentino con la selección sanjuanino, año 1977, y en ese momento, creo que hacían 2 años, había llegado al país John Wanson, y en esas observaciones que él hace, qué sé yo tengo muchas anécdotas para muchas cosas. En aquella selección sanjuanina, yo había quedado afuera en la primera selección del año anterior. Se hacían los campeonatos argentinos todos los años, en el año 76 en San Juan. Y éramos 3 armadores, los 3 muy amigos, y los 3 del mismo club, Marcelo Moya y Daniel López, y yo. Entonces, yo al 77 voy como un tercer armador, ni siquiera era titular de la selección sanjuanina. Y no sé por qué. Cuando vino la primera convocatoria, me elige a mí y no a los otros 2. Imagínate, es una cosa... Pero vos pensás que... No, a ver, vos decís, yo no sé por qué me eligió. En el fondo, ¿no sabés por qué te eligió? Creo que él andaba buscando condiciones físicas fundamentalmente. Ajá. Él empezó a elegir biotipos de gente muy alta. Claro. De hecho, Raúl Quiroga, Mario Sáenz, Daniel Castellani, Hugo Conte, John Uriarte, Esteban Martínez, todo tipo de más de 1,90. ¿Cuánto medís vos? Yo mido 1,83. Pero está bien, mi rol era distinto. Claro. Mi rol es como el base en básquet. No era de los bajos. Claro, el bajo que distribuía todo el juego. Waldo Cantor y yo, digamos, ¿no? Los 2 bajitos, Waldo es más, 2 centímetros menos que yo. 1,80, eso es bajito. Sí, bueno, hoy seríamos los ayudantes técnicos nada más, porque hoy los armadores miden 1,90 para arriba y 2 metros también. Entonces yo creo que más que nada vio eso. Y bueno, al otro año, Raúl Quiroga ya estaba en Jeva de la provincia de la capital federal. Y al otro año me dice, mira, gordo, yo siempre fui el gordo, mira, gordo, venite, porque Jeva, que esto, que lo otro, y está Daniel, y está no sé qué. Así que me fui a los 15 años a vivir a Capital Federal. Imagínate, con toda mi inocencia, con todo mi pajueranismo. Claro. Yo no había salido. Otros tiempos, además. En otros tiempos, eran otras cosas, estábamos en plena transición entre fines de la dictadura, viste, que empezaba la democracia a aparecer, eran tiempos, digamos, para algunos complicados. ¿Y tu familia? Porque eras un chico, ¿no? Bueno, ahí tuvo un rol muy preponderante mi hermano el negro, Carlos, que es 4 años mayor, que es quien me inicia en el vóley, porque él también era jugador de vóley. Y yo todavía me pongo a pensar, se debe haber sentado con mis viejos y los debe haber convencido y taladrado el cerebro que me dejaran ir, porque mi vieja,
pedazo de madre de esa que, viste, como andaba con los pollitos, la gallina. ¿Te hubiera tenido abajo del ala? No, totalmente. Toda la vida. Mi viejo no, mi viejo mucho no se metía, pero no debe haber sido fácil esa decisión, dejar un hijo a los 15 años solo y tirarlo a la jungla, que era la capital federal. Bueno, y ahí empieza mi carrera con la selección. En el verano, entre que yo tenía 14 y 15 años, se juega el primer campeonato sudamericano de cadetes, lo que ahora sería M16 en aquel momento, o sea, sub-16. Y en esa selección quedo yo. De esa selección estaba Carlos Getzelevich, estaba Daniel Castellani y yo como los que íbamos a continuar en ese proceso de selección hasta el 82. Y se jugó en Buenos Aires. Ese fue mi primer campeonato sudamericano con la selección argentina. Súper orgulloso, yo, imagínate. Y ahí ya era titular de la selección argentina. O sea, y luego, bueno, me voy a Buenos Aires, juego en Geva, después pasamos a Obra. En aquel momento la selección argentina se dividía entre Obra Sanitaria y Ferrocarril Oeste, mitad de la selección argentina. Cantor, Martínez, Conte estaban en Ferro, y Castellani, Cuminetti, Uriarte, yo, Raúl, estábamos en Obra Sanitaria, y empezamos, digamos, ya con la selección juvenil, o sea, eran sub-18 en aquel momento. Y bueno, y me llega el turno, porque los sudamericanos de cadetes se jugaban cada 2 años. Llega el año 80, segundo sudamericano en Brasil, y ya yo, que tenía edad, digamos, yo era el único que repetía, fui capitán de esa selección en San Pablo, en el año 80. Un pibe. Sí, y ahí empezó a aparecer otro pibito que después iba a ser bastante, Hugo Conte. Hugo Conte. Tengo muchas anécdotas con Hugo, pero una muy linda era que en aquellos momentos concentrábamos en lo que es el CENAR hoy en día, pero vivíamos mucho en la casa de los chicos de Capital Federal. Claro. Y yo viví mucho en la casa de Hugo, en los primeros tiempos, digamos. Bueno, terminado ese segundo sudamericano para mí, con 17 años, inmediatamente sudamericano juvenil, selección juvenil, mundial juvenil, pues ya empezábamos a aparecer un poco en los primeros planos y a mojarle la oreja a Brasil, cosa que era impensado. Claro, Brasil una potencia. Claro, Brasil siempre fue una potencia. Siempre Brasil tiene un voleibol absolutamente desarrollado en todos sus aspectos. Pero Argentina no, menos en esa época, ¿no? Venimos muy de atrás. Muy de atrás, muy de atrás. Creo que ahí hay un aspecto muy interesante en la dirigencia, en el desarrollo es más, el vóley, comparándolo a las épocas del básquet en aquel momento, con León Nasnudel y a la cabeza del desarrollo de Liga Nacional de Básquet, se quedó muy atrás. Explota o casi igual o casi pasa en popularidad al básquet en ese momento. Claro. Pero después el básquet, como estructura sólida de organización de Liga Nacional, sigue adelante, y el voleibol, te diría que hasta nuestros días todavía no se ha consolidado como una liga. ¿Y qué tiene que ver, o sea, qué se relaciona a Brasil y en qué nos gana? Creo que el acceso de las empresas privadas. O sea, en Brasil el voleibol es todo sponsor privado, estatal prácticamente no existe. Bueno, tienen otra economía, la quinta economía del mundo también. Así que bueno, ese es el camino hasta que, bueno, llegamos al Mundial del 82 con un montón de recorrido y partido y giras anteriores, y ahí, boom, la explota sorpresa. todo. Ahí la sorpresa. Quiero que hablemos un poquito del técnico surcoreano. ¿De dónde sale? ¿Cómo es que la selección argentina de vóley termina en manos de un técnico surcoreano? Interesante eso es interesante, y poca historia conocen esa. En Japón y en Asia en general, Japón, digamos, fue uno de los primeros que desarrolló estrategias globales de su voleibol del continente y demás. Había una persona que se llamaba Matsudaira, y según cuenta la historia, Matsudaira convoca a un grupo de entrenadores asiáticos y los
desparrama por el mundo de modo tal de llevar su escuela asiática al mundo. Bueno, en esa misma época viene Son a la Argentina y Akiro Sato al Perú. Entonces esos procesos en el vóley femenino peruano y el vóley masculino argentino comienzan a la par, y Perú llega a ser medalla olímpica en femenino y nosotros al tercer lugar. Pero digamos, eso fue una estrategia muy bien pensada desde Asia para el mundo, y así fue que Son llega a nuestras tierras. Young Wan Son. Young Wan Son. Ah, sí. Un capo, un maestro. ¿Y cómo era en el trato? Young Wan Son era un hombre que dentro de sus características te decía 1000 millones de palabras en una sola mirada. Se había desarrollado su capacidad de transmitirte cosas sin hablar. Actitud, primero, digamos, él tenía, cuando llega a la Argentina, y sin desmerecimiento ni desprecio de todos los que nos han antecedido a la selección, en las selecciones nacionales, ni técnicos ni jugadores, Son debe habernos visto cuando llega a la Argentina más o menos como tirando con arco y flecha. O sea, él ya traía 30 o 40 años de experiencia internacional en el vóley coreano, y era un hombre muy rodado en todos los aspectos. Después te cuento un par de anécdotas porque yo siempre digo esto. Entonces llega a la Argentina y ahí hay un gran acierto de la Confederación Argentina, liderada en aquel momento por Russomando, que era, digamos, si uno la tiene que definir, no con características muy democráticas, digamos, sino más bien bajadas de línea verticalista, y acá se hace esto y esto y esto, y todo el mundo. Bueno, Son traía un poco esa escuela. En los primeros momentos de Son era un régimen, los militares de acá parecían bebé de pecho, o sea, una cosa, no podías absolutamente, primero te hacías formar antes de cada entrenamiento, te hacías saludar cuando terminaba, el saludo era Kamsahamnida, que es gracia en coreano, y con una reverencia. Sí, fueron las primeras épocas. Obviamente después se fue ayornando. Vos, si estabas en un comedor, no podías mirar a una chica de la selección femenina. Mira. ¿Y sabes cómo te das cuenta? No que venía él y te lo decía, ni venía. Después de los entrenamientos, si vos tenías alguna falta de ese tipo, te agarraba el famoso feliz cumpleaños de Son. Después del entrenamiento, carrito lleno de pelota, te hablo de 20 a 30 pelotas, rodear toda la cancha o la mitad de la cancha, los 9 por 9 metros con la red, y era pelota para allá y secante. Secante es una caída, un recurso para defender. Secante para allá, secante para allá, secante. Está bárbaro en las 10 primeras. Pero cuando llevas 60 o 70, ya no querés. Ya no te podés mover. Entonces llegaba un momento que las piernas te tiritaban, viste, cayéndote, y estabas así, te tiraba una pelota y saltaba Castellani, que fue su mejor interlocutor y el que más, dale, tirate porque no te suelta más. Y entonces vos, sí, yo he visto gente que yo lloraba, sangrando, pues se rompía acá y seguía. De tanta caída, hasta que Son se daba vuelta y se iba, no saludaba nada. Entonces, ¿y por qué a mí? Bueno, porque capaz que miraste, o capaz que hiciste, o capaz que llegaste tarde al desayuno, capaz. Entonces fue poniendo una disciplina, digamos, terrible. Disciplina y deporte van de la mano, ¿no? Orden, sí, orden y deporte. Ahora uno hoy lo que entiende al cabo de los años, sí, obviamente que ser disciplinado y ser ordenado, no hay un deportista de alto rendimiento que no lo logre, digamos, y poneme el mejor ejemplo de todos los ejemplos, pero sí, obviamente que van de la mano. Entonces, volviendo a Son, él instauró, digamos, una forma de trabajo que no le hacía falta explicarte las cosas. Era que ya entraba al gimnasio, ¿viste? Y ya empezabas y ya tomabas la forma y no te iba a salir de esa forma. Y Castellani, que era fue siempre su gran capitán, era el que lo interpretaba.
Entonces, mira, gordo, mañana llega más temprano al desayuno porque parece que la cosa viene mal. Está todo mal. O mira, gordo, me parece que comiste de más y dice que estás gordo. ¿Y para qué? O sea, no abría la boca, no sé, tipo, pero a la vez, bueno, estos los primeros tiempos, y después cuando él fue cambiando y demás, tipo muy humano, con una calidad humana. Yo tuve una extraordinaria experiencia. Él ya falleció hace 3 o 4 años. Y cuando yo fui técnico de la selección argentina juvenil, estaba Nito Quiroga como dirigente, como manager de la delegación, y en una gira por Asia fuimos a Corea. Él estaba en ese momento ya viviendo en Corea y era el general manager de LG, de LG, el equipo de él, muy fuerte, muy fuerte. Yo no te puedo explicar cómo nos atendió. O sea, ni las selecciones de primer nivel mundial, era una selección juvenil, digamos. Claro. Ni las selecciones de primer nivel mundial. Bueno, habrá tenido que ver ese recuerdo y claro, esa historia. Fue un afecto compartida. encontrarnos, y ahí conocí o terminé de reafirmar de que era un tipo, un maestro, o sea, un verdadero maestro. Interesante, vamos a seguir haciendo memoria y recordando aquel mundial del año 82, ya volvemos. Una sola vez la selección argentina de vóley obtuvo medalla de bronce, hizo podio en un mundial de esta disciplina y fue en el año 82. Y Chiqui Viernes era parte de esa selección, como también lo fue Raúl Quiroga, lo he mencionado un par de veces. Tenemos testimonio de Raúl Quiroga. Bueno. ¿Querés que lo escuchemos? Sí, cómo no. La gente se había volcado tanto a ver nuestro mundial que el Luna Park vibraba. Desde que nosotros pisábamos las instalaciones del Luna Park, vibraba. Me acuerdo así, estando en una entrada en calor, y sentíamos que el Luna Park se movía. Estábamos entrando en calor y se movía. Decíamos, ¿qué pasa? Y escuchábamos a la gente gritar, y no sabíamos qué pasaba. Y cuando nos acercamos un poquito más adentro del Luna Park y sentíamos de que la gente gritaba en contra de la junta militar, se va a acabar la dictadura militar. Y después de los miedos que nosotros también habíamos sentido cuando estábamos en el exterior y sentíamos la guerra que estaba pasando acá en la Argentina, nos sentíamos completamente angustiados, y era volver a sentir esas cosas, y era muy, muy movilizante. La verdad que era muy movilizante. Y no sé, sacábamos fuerza de todos lados, pero era un estadio repleto de gente gritando, y a nosotros eso nos fortalecía, y cada vez nos fortalecía más. Y eso era lo lindo de todo. ¿Qué recuerdo te dispara esto? No, esto que dice Raúl, en momentos cuando uno revisa la historia, muchos años después, claro, uno no entendía en su dimensión lo que estaba viviendo. No entendía se va a acabar la dictadura militar. Y realmente la estábamos viviendo. Veníamos del Mundial del 78, veníamos de la historia de las desapariciones, veníamos, viste, con una democracia incipiente que se iba a dar en el 83, y estábamos en medio de un proceso complicado. La gente, la sociedad necesitaba una alegría deportiva en este caso, claro, como lo fue el Mundial del 78, pero vos ahora te das cuenta que necesitábamos sacar. Estábamos como en una segunda revolución, ¿viste? De mayo, así. La gente quería expresarse. Bueno, en el Luna Park, creo que fue lugar emblemático, si los hay en la ciudad de Buenos Aires, fue el momento justo, preciso, el Mundial del 82. Eso, más sumado al, para el periodismo en general, Revista Gente, claro, Mirta Legrand en su programa, todos los periodistas top dijeron, pero che, este fenómeno, ¿qué es esto del vóley? Claro. Y ahí, viste, explotó todo. Explotó de una forma inimaginable para nosotros. Ninguno de nosotros, más que unas becas deportivas, alojamiento y demás, había vivido o pensado vivir del vóley. Y a partir de ese momento nos cambió la vida.
porque fue así, nos se volvieron profesionales, ¿no? Y en el aspecto de ganar dinero por jugar. Inmediatamente después del Mundial emigraron 3 a Europa y al otro año habíamos emigrado todos. O sea, fue una cosa y un cambio, y hay jugadores como Raúl que tuvieron unas carreras, pues para cómo enganchamos la cresta de la ola del vóley italiano. Cuando yo le digo cresta de la ola, hubo jugadores en aquel momento del equipo Yankee que estaban en los primeros niveles que llegaron a firmar contratos de $1 millón por temporada, una cosa, y bueno, ¿qué es eso? ¿Cuánto es? Cuando nosotros teníamos beca de 600 pesos. Realmente fue un cambio importante. Escuchemos a tu capitán. Cómo no. Castellani. Daniel, cómo no. El grupo del Mundial era un grupo extremadamente joven, mucho más joven de cualquier equipo que participó en ese Mundial y en otros Mundiales. Teníamos casi todos entre 20 y 21 años, salvo Uwe Wagenfeld y Gabriel Solari. Los demás éramos todos muy jovencitos. Éramos jóvenes, pero la gran mayoría ya hacía 3 años que estábamos entrenando y compitiendo a nivel internacional. Tal vez lo que vio Son en nosotros era la irresponsabilidad de la juventud, y tal vez jugamos así, jugamos con una simpleza, no pensando mucho en la presión que teníamos por jugar ese Mundial. Tampoco nos imaginamos, nadie se imaginaba lo que iba a pasar en el Mundial y la repercusión que iba a tener. Me acuerdo que antes del Mundial decimos, bueno, ojalá que nos vengan a ver nuestros parientes y algunos amigos, pero nunca nos imaginamos que íbamos a jugar con los estadios llenos. Es como dice el Flaco. Me acuerdo, bueno, fue el primer gran estrella que emerge, andaba en su... No se va a Europa el primer año porque andaba metido en la farándula. Fue novio de Sonia Pepe, ¿te acuerdas? Sonia Pepe, la que después fue esposa del Bambino Veira. Claro. O sea, andaba en ese ambiente y nosotros también estábamos siempre ahí al lado del Flaco porque éramos... No, realmente fue un deporte muy importante, muy codeado a todo nivel con el ambiente artístico. Y el Flaco fue siempre el Flaco, ¿viste? Y es como él dijo, en algún momento, claro, analizándolo ahora como técnico, como es él y yo y qué sé yo, capaz que uno dice, bueno, un jugador para que se bancará la presión, y Son tampoco tuvo muchas opciones, digamos, claro. Le apuntó a un grupo de chicos mayoritariamente de 18 años como éramos, y nos dio competencia internacional, pero mucha competencia internacional, mucho roce, muchas giras. Me acuerdo, la primera gira fue por Europa de 48 días, la segunda gira de 63 días por Asia y Estados Unidos y Asia. Imagínate, jugamos, creo que en la de 48 días jugamos 45 partidos, jugamos contra todos, contra selecciones, contra universidades, contra equipos de barrio, contra clubes, contra los que venga, ¿viste? Y en la de Asia igual. Imagínate, el vóley allá, vos levantás una piedra y un jugador de vóley, entonces jugábamos. Estamos cansados, jugábamos. Pero mire, Son, que llegamos de un viaje de 12 horas y tenemos que jugar a las 2 horas. No importa, usted aguanta. ¿Viste? O sea, te ibas. Chiqui, o sea, ustedes le ganan a Japón, ¿no? Tercer puesto. El tercer puesto, que fue finalmente la en medalla. La zona habíamos perdido con Japón, ¿eh? Y habían perdido con Japón antes. Pero ustedes estuvieron ahí a punto de pasar a la final y cayeron con la Unión Soviética. Uf. ¿Cómo fue ese partido? Que seguramente habrá sido muy doloroso, ¿no? Sí, pero a la vez era casi un resultado. Nosotros veníamos con la espuma muy alta por haber llegado a esa instancia, veníamos agrandados, o sea, creíamos que le íbamos a ganar todo el mundo. Estaban en semifinal. Pero del otro lado teníamos a la Unión Soviética, era la maquinita rusa. ¿Vos viste el ruso que peleó con Rocky en una de las ediciones? Bueno, eso era la Unión Soviética en aquel momento llevada al voleibol. Claro. Es un voleibol sistemático, medido, inmutable. Decíamos, bueno, pero si tenemos 30.000 personas,
para ellos, no entendían nada. Bueno, y perdimos contra el campeón del mundo en ese momento, o sea, pero fue un partido, sí, doloroso, pues nos quedamos sin final, pero a la vez sabíamos que cuando vos perdés el pase a una final y te queda todavía la otra instancia, la que te llena de gloria, porque vos lo dijiste, era subir al podio o no. Claro. Y con Japón habíamos perdido. Japón, un voleibol exquisito, divino, hermoso, lindo de ver, estético, eficiente, burlesco. Había uno que aplaudía así, el armador, ¿viste? Y vos te lo querías comer. Pero en el partido de Newell's, en la zona, que perdemos 3-1, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar de eso. ¿Te acuerdas las cornetas, las que soplaba? Caían las cornetas, caían los panchos, pero enteros, de la bronca de la gente, pero no de agresivo, era bronca, porque cómo íbamos a perder, viste, con Japón, y realmente habíamos perdido con una selección extraordinaria, y entonces engancharlos ahí para el tercer y tenías que volverte a ver con Japón, con ese antecedente, claro, para el tercer lugar. Veníamos con la vena así, o sea, viste, cuando vos sentís, no se nos va. No se nos va, es como la serie de Sean Eterno, que los jugadores pisaron la cancha diciendo a Brasil le ganamos hoy. Bueno, esta no se nos va. Eso se siente en la intimidad de cada uno. Sí. No nos podíamos caer de ese tercer lugar. ¿Qué factor H? Muchas cosas. Eso descontado, el coraje descontado. El coraje que cada uno de los jugadores de esta selección, siendo tan jóvenes, tuvo y mantuvo y demostró durante su carrera, es una cosa que yo creo que fuimos forjados al estilo Son, digamos. No hay límites. No puede más, te decía, ¿está cansado? Sí, 1 centímetro más. Así decía. No, pero son 1 centímetro más, 1 centímetro más aguantas, decía. Aguante más. De hecho, al tiempo, mis compañeros hicieron un equipo de maxi volley que le pusieron más aguantas. Esa era la mentalidad de Son, ¿entendés? Claro. No te des nunca por vencido. Claro. Siempre se puede. Siempre, bueno, vos hoy lo ves a 40 años de ese evento, el otro día que nos juntamos en Buenos Aires, y la ves, está impecable. Uno más tenemos ganas, eso sí, pero uno más pendejo que otro, ¿me entendés? Porque, bueno, ¿y qué estás haciendo? No, yo ando en la bici, no, yo entreno, yo voy al gimnasio. O sea, siempre nos quedó una mentalidad de decir, yo puedo. Yo puedo. Se te abrieron puertas a vos también, ¿no? Afuera del país. Tuviste la posibilidad, a partir de este mundial, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, como te decía antes, primero emigraron 3 o 5, Bélgica, Francia, ligas menores. Y después, bueno, empezamos a entrar en Italia, empezaron los procuradores, los managers a ponernos en equipo, y yo fui a Italia, a una A2, Santa Croce Sularno. Santa Croce es un pueblito chiquito, no llega ni, o una ciudad, digamos, que está entre Florencia y Pisa, en la Toscana. Y era la primera vez que tenía extranjero, y éramos con un mendocino, los dos argentinos, no sabían ni dónde estaba Argentina, ni dónde estaba San Juan y Mendoza, éramos muy jóvenes, y era, imagínate, Caucete debe ser, o debe haber sido en aquel momento, el doble de lo que era Santa Croce. Pueblo chiquito, con un palaceto, con un estadio, con una plaza principal y con un café. Y entonces nosotros vivíamos en un departamentito ahí a media cuadra, qué sé yo, entonces vos bajabas y era el extranjeri, digamos, ¿no? El de afuera, y todo el mundo. Hermosa esa experiencia. Y deportivamente llegamos a definir el ascenso a la A1 con el equipo de Latte Trevali Jesi, que jugaba Bobby Wagenfield, Waldo Cantor, y el técnico era Julio Velasco. Imagínate, una final toda entre argentinos. Bueno, ganamos, ascendimos, y era época de Alfonsín en el gobierno en aquel momento. Me acuerdo un secretario, ministro, no me acuerdo qué, de deporte, Otero. Surge la idea de armar la primera liga importante nacional con 2 equipos, y entonces cada uno de los jugadores de selección se fue a un equipo de la liga. Nos repartieron.
pagándonos lo mismo que ganamos en Europa. Te repatriaron. Me repatriaron. Ajá. Pagándome lo mismo. O sea, un proyecto muy interesante. Sí, sí. Claro, ahí me encontré con el primer gran problema de mi vida y frustración. Raúl y yo éramos sanjuaninos y obra era uno solo. Imagínate a quién eligió obra. Siempre yo lo jodo a Raúl. Así que Raúl se quedó en obra de San Juan y yo miraba así y digo, bueno, regata de Mendoza. Claro. Acá, 160 kilómetros. Te fuiste para allá. Y ahí jugamos esa liga y después tuvimos un régimen, bueno, terminó esa liga, como siempre, los problemas económicos de este país y demás, nunca tuvo sustentabilidad y después volví a Italia, estuve un año más, pero no en equipo, sino éramos 3 o 4 jugadores, 3 jugadores exactamente, que no teníamos equipo, entonces con la selección nos íbamos a Europa con el técnico y los jugadores terminaban con sus clubes, le daban permiso, nos juntamos y hacíamos, era como una etapa preparatoria, eso fue otro año más, y después volví y a los años 89, 90 vuelvo a jugar en Europa, en Andorra, la Liga Española. Decía Andorra. ¿Qué es Andorra? Me preguntaba yo, ¿dónde es eso? ¿Dónde? Y bueno, jugamos en Andorra 2 años, primer año anduvimos bien, segundo año, viste, ya los dirigentes dijeron, bueno, mirá, Chiqui, se apoyaban mucho en la experiencia conmigo, ya tenía bastante experiencia, a pesar de ser bastante joven, pero armamos un lindo equipo y quedamos segundo de la Liga Española y de la Copa del Rey, atrás del Gran Canaria, que era el super multicampeón. Eso ya nos aseguró el primer año jugar Copa Europa, ya jugamos Copa Europa, y ahí algo que no sé si me arrepiento, pero no lo debería haber hecho. Al otro año me contrata el Gran Canaria y me voy al Gran Canaria. Y bueno, uno dice las Islas Canarias, qué sé yo. Yo, si vos me decís, me da a elegir, me quedo con Andorra. ¿Te hubieras quedado en Andorra? Sí, porque estábamos... Andorra era un coprincipado, un principado donde en aquel momento, imagínate, vos dejabas las cosas arriba del auto, adentro, sin llave, no hay delincuencia, no había adicción, la droga, no había... Canarias ya era otra cosa. Canarias era otra cosa, A ver, no me arrepiento de la gente de Canarias, nosotros hemos estado muy bien con mi señora, de hecho ya a Canarias nos fuimos con nuestro primer hijo, pero si al tiempo vos me dijeras, yo hubiese hecho base en Andorra. Vamos a seguir hablando de cómo cambiaron las cosas, también para el vóley en Argentina, después de aquel Mundial del 82, ya volvemos. Hace 40 años, en 1982, el vóley tenía un momento bisagra porque la selección argentina por primera y única vez alcanzaba una medalla de bronce, un tercer puesto, y fue un momento histórico. Y estamos con Chiqui Viernes recordando, y ahora también desde ese lugar, ¿no? De cómo los cambió, cómo fue para el deporte, para el vóley, aquel mundial, ¿no? En tu caso, ¿qué mirada tenés? No, sin duda la mirada que tuvimos todos los integrantes del vóley que seguimos con esta disciplina, jugando muchos años después como técnico y algunos como dirigente. Sin lugar a dudas fue la gran explosión del voleibol en este país. Así como lo fue Guillermo Vila en un momento con el tema del tenis, yo creo que nosotros, nuestra generación, ese mundial en particular, coronado después con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88, creo que fue el despegue del voleibol en la Argentina. No en sí por un trabajo, nosotros somos los genios, no, fue porque el momento se dio, claro. Los jugadores estaban, esa comunión que hablamos antes con el público se dio, esa explosión en los medios de comunicación masivos, esa explosión y esa sintonía con la gente, esa explosión de popularidad, si se quiere. Se dieron muchas cosas y yo creo que, claro, fue un gran momento bisagra que luego fue muy bien aprovechado por las generaciones que vinieron.
Tanto es que desemboca en la medalla de bronce, en la medalla, sí, bien digo, de los Juegos Olímpicos el año pasado, que eso fue otro gran logro. Cuando el voleibol estructuralmente, también lo decíamos en el primer bloque, creo, no es que tiene una organización, como decir, oh, qué bárbaro. Que tiene momentos, ¿no? Tiene momentos, sí. ¿viste? Momentos. Yo seguí con mucha atención a la generación esta que ganó de los cuales tenemos 3 sanjuaninos también, otro pecho inflado grandote. El desarrollo de esos chicos, lo que decía el técnico, y la verdad que muchas veces los resultados no te reflejan lo que es la organización en general del vóley, lamentablemente. Pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que dice Raúl Quiroga respecto de esto, ¿no? Del impacto que tuvo aquel mundial. Sin ninguna duda creo que los argentinos conocieron un poquito el vóley de una manera diferente, porque tal vez acá en Buenos Aires, ¿quién no había jugado al vóley en la playa? Por lo tanto, era otro deporte, porque nosotros en realidad en la playa lo que se juega es completamente diferente que jugarlo dentro de un gimnasio, de la velocidad y la potencia y la destreza y técnicamente lo que era jugar en ese momento era completamente diferente. Por lo tanto, sí, la gente se volcó un poquito más después de la medalla porque realmente lo vieron por la televisión, sufrieron, vivieron, vibraron con todo lo que fue el vóley en ese momento. Y un condimento siempre especial fue en el 82, después de todo este boom después de la guerra, ¿verdad? Entonces todo eso potenció para que el vóley creciera cada vez más en la Argentina. Así fue. Así fue. También tenemos algunas anécdotas lindas. Concentramos mucho en Neuquén, en un batallón. Eso en el 601, pero el 300 y pico. Entonces, con suboficiales muy jóvenes. Mira qué anécdota interesante, que uno después la engancha en la vida. Estaban recalientes, pero mal. ¿Viste? Nosotros, obviamente, nos atendían en el casino suboficiales, en la intimidad, ¿viste? Empezaron en la intimidad, estaban muy calientes. Eran cuadros de 25 años, 26, ¿no? Ya. Estaban recalientes con los veteranos que habían ido a la guerra en cuanto a las tácticas y estrategias militares. Sí. Sí, para ellos habían errado de la A a la Z. Mirá, ve, ¿no? Se confesaban con ustedes. Sí, claro, no se podía públicamente por una cuestión castrense, digamos, una cuestión de disciplina, pero con nosotros en la intimidad. Yo me acuerdo, patente, yo amo las armas, y había uno que le decían Rambo. Entonces, ¿por qué le dicen Rambo? Vení, me dice. Tenía una pared así, una habitación llena de granadas, de colección de todo el mundo, fusiles, pistolas, cuchillos. Bueno, era un comando de estos, ¿no? Y ese me hizo, mira, me dice, vos tenés que ir y defender ese monte. ¿Dónde te pondrías vos para defender? Y le digo, yo arriba, y de allá lo parto a todo. Bueno, dice, nosotros nos desplegamos alrededor. Nos rompieron la primera línea, tomaron arriba, chao. Se acabó. Por ejemplo, ¿viste? Cosas de, bueno, esas anécdotas también. Y esto era parte del clima de la época, del 82, ¿no? Es lo que decía Raúl. Teníamos... Yo soy clase 63 y muchos de los combatientes fueron 62. Yo me salvé, además en la colimba tuve la suerte del número bajo, ¿te acordás? No sé si... pero estaba muy efervescente esto de la guerra. O sea, eran coterráneos, eran míos, compañeros. Yo tengo muchos veteranos de Malvinas conocidos. Te pegaba muy de cerca, claro. El tema de la guerra fue una cosa... El capitán también habla de cómo fue el después, ¿no? Y lo que representó el Mundial, mira. Que cambió obviamente, que quedó el grupo final, que después jugó el Mundial y que después siguió hasta los Juegos, en gran parte a los Juegos de Seúl. Lo que hay que tener en cuenta que los años 70 fueron años gloriosos para el vóley argentino, donde había mucho vóley en todo el país, en todas las provincias.
Los torneos argentinos tenían un nivel y una cantidad de jugadores que creo que no se volvió a tener nunca más. Y eso hizo que por la selección pasaran más de 100 jugadores, donde Son tuvo la posibilidad, la gran oportunidad de poder elegir entre tantos jugadores de calidad técnica, física, que después terminaron en ese grupo del 82. Pero bueno, tampoco hay que tener en cuenta que ese proceso de esos 100 jugadores que pasaron empezó en el año 75 y terminó en el 82, así que la gente se recuerda del 82, pero obviamente atrás hubo un gran trabajo de selección y de scouting y de competencia previo a ese mundial. Sí, fue así. El voleibol que empezó y desembocó en Capital Federal, después se trasladó. El otro día escuché un análisis de alguien muy interesante sobre el hockey sobre patines, tan nuestro y tan poco. El voleibol es justamente lo contrario, se desarrolla en Ciudad de Buenos Aires, Claro. se traslada a Córdoba, Santa Fe fundamentalmente, y claro, en las grandes urbes, viste, empieza, y es lo que dice Daniel, había jugadores, campeonatos argentinos, y a partir de ahí se empieza a trasladar y a derramar en las otras provincias. Pero es verdad, había muchos jugadores. Lo que pasaba era que en el año 78, el mundial anterior, de 24 equipos, Argentina salió 22. Claro. O sea, le faltaba el roce internacional, ese salto de calidad que fue lo que... Se trabajó eso. Lo que le dio Son, claro, Sí. claro que sí. Y al vóley de San Juan, ¿cómo le impactó al vóley de nuestra provincia? Porque en los grandes urbes está claro. Y en San Juan, porque en San Juan también de a poquito generamos una tradición, con obras, después vino PCN, ¿o no? Es un fenómeno muy particular y bien de estudio la cosa. Y yo siempre le pongo un gran responsable a todo esto, que es Nito Quiroga. Quien lo conoce a Nito Quiroga, con todos sus matices y con sus grandes diferencias y demás, Nito es un tipo muy estructurado, te diría hasta obsesivo con algunas cosas. Y Nito fue siempre un gran admirador de Son. ¿Por qué te digo esto? Porque copió lo que hacíamos en la selección. Nito fue uno de los primeros jugadores observados por Son. Un talento, como jugador Nito fue siempre un talento. Y copió casi a imagen y semejanza lo que hacía Son y lo hacíamos en San Juan. Implementó el doble turno. Imagínate vos, el doble turno, en aquel momento era como diciendo, nosotros estudiamos o laburamos. Estudiábamos en la mañana o en la tarde. Está bien, entrenábamos en la noche, pero había que meter un turno de entrenamiento. ¿Dónde? Donde todos podamos, y en horario de almuerzo. Los bolonquis que se armaron con la familia. ¿Cómo no va a comer en familia? Te va a ir a entrenar con los locos enfermos estos. Pero se instauró el doble turno. Y éramos un equipo que entrenaba doble turno. Y otra cosa que fue mucho de Nito también, a imagen y semejanza, era entrenar. Si hacía frío, hacía frío. Nosotros en obras no teníamos el tinclado. Entrenábamos en la noche con escarcha. Yo me acuerdo de dejar la ropa ahí en la cancha y ir a buscarla y tenía escarcha. Y nosotros entrenábamos. Laburo. Y eso hizo un poco con la tradición que Obras Sanitarias tenía, que es un club deportivo. Es social y deportivo en el nombre, pero Obras Sanitarias es deportivo. Con la natación en su momento, con el waterpolo, y después explotó el tema del voleibol, que bueno, que fuéramos los que explotáramos en el voleibol sanjuanino, desarrollando jugadores. Y entonces Nito siempre decía, está bien, nosotros hoy estamos acá, bueno, después de objetivos muy claros, precisos y a corto plazo. En aquel momento había que ganarle a Mendoza. Claro. A Mendoza era el vecino, el hermanito mayor, fuerte, que sea. Agarramos el auto, un Ford que tenía modelo 50 y pico, nos metíamos 6 en ese Ford de los Quiroga y nos íbamos a jugar por el día. Les rogábamos a los mendocinos que jugaran con nosotros. Y estos mendocinos, ¿viste? De aquella época, iban a jugar.
Y jugábamos, y mira el domingo y jugábamos. Había que echarle más aceite que nafta a ese auto. Y íbamos y jugábamos. Hasta que en Argentino de Chaco 77 lo agarramos juveniles y le metimos un 3-0 en un campeonato argentino. Todavía no creo que lo entiendan. Nunca más nos ganó Mendoza. Nunca más en la historia nos ganó Mendoza. Después fuimos por Córdoba, después fuimos por Santa Fe y así. O sea, íbamos a los campeonatos con los objetivos bien claros, hasta que le llegó el turno a los porteños y le ganamos varios campeonatos argentinos. Era un camino pensado y desarrollado con objetivos. Y otro gran objetivo que no se pierde hasta nuestros días es meter jugadores en la selección. Los jugadores tienen que apuntarle a llegar a la selección argentina. Para ellos es el mayor logro. Si no, preguntarle a Bruno Lima, a Matías Sánchez, cualquiera de los chicos que hoy viste en la Celeste y Blanca, si cuando empezaron a jugar lo único que pensaban era en eso. Entonces eso hizo que el vóley sanjuanino, ojo, el otro día escuchaba una estadística muy interesante, en relación a clubes, jugadores, equipos participantes, campeonato argentino, el vóley sanjuanino es el que más títulos ha ganado en la historia del vóley argentino. No es poca cosa. O sea, no nos podemos comparar al monstruo que es Buenos Aires, ni la provincia ni capital, y no nos podemos comparar a Mendoza, Córdoba o Santa Fe, ¿viste? En cuanto a cantidad, pero calidad de jugadores, o sea, todo el mundo. Y claramente eso arranca con la generación de ustedes. Por eso, ese trabajo de locura, sistemático, enfermizo, obsesivo, llamarle como quiera, que pinta mucho la personalidad de un loco como el Nito. Chiqui, ¿te sentiste reconocido acá en San Juan? Sí, la verdad que sí. O sea, yo para mí soy un tipo realmente simple, creo que soy bastante simple y no me interesa que me reconozca mucho la gente. Sí me interesa que mis afectos más cercanos digan, mirá, papi, qué bueno, mirá, marido, mirá, estén orgullosos de lo que uno ha hecho. Pero la verdad es que me encuentro con mucha sorpresa todos los días. Yo, por mi laburo docente, por ahí le tomo asistencia, yo soy el profesor Leonardo Viernes, qué sé yo, y van y le cuentan a los padres. Claro, los padres son medio contemporáneos. Claro. Entonces dice, pero vos sabés a quién tenés de profesor. Y ahí dijo, ¿qué seré yo, el rockstar? Mucho, la verdad que en ese aspecto sí, uno me encuentro muchas veces, ¿te acordás cuando jugaron la final en el estadio lleno contra Fed? Sí, me acuerdo, o sea, cosa que la gente, en ese aspecto sí me siento muy reconocido. Sí. Y la última, Chiqui, que es una pregunta característica de este ciclo, porque hablamos de un hecho, de un acontecimiento, en este caso la medalla de bronce, aquel 15 de octubre del 82. Y la pregunta es, ¿y si esto no hubiera pasado? Interesantes, qué linda pregunta. Y yo creo que siempre yo me río y digo, lo que pasa es que a mí el vóley me dio la vida, o sea, capaz que no hubiese pasado la Incon si no hubiese por el vóley. Yo venía de una familia de clase media más bien humilde, mucho estudio, mucho, qué sé yo, hoy sería como muchos de mis amigos, capaz que recibido de alguna profesión, como fue, yo soy técnico, fueron ingenieros, fuera lo que fuere, y habría vivido una vida, supongo, normal. Yo no tuve secundaria por el vóley, no tuve esto, tuve todo lo que hemos estado hablando, pero también tengo mis amigos de la secundaria que han seguido con su vida normal. Así que imagínate si no tengo que estar agradecido de que esto sucediera. Ahora, nunca me había pensado realmente si no hubiese sucedido. Gracias, Chiqui. A vos.